Bienvenidos a un nuevo tipo de vídeo en el canal que vamos a llamar Diálogos. En estos vídeos voy a traer a distintas personas que considero tienen una opinión interesante y vamos a hablar sobre diversos temas dentro de la temática del canal. En este primer vídeo de Diálogos vamos a tratar el tema de Cataluña y su independencia, intentando tocar su plano histórico, político, social y filosófico. Empecemos. Bueno, como ya he dicho, este es un nuevo formato de vídeo en el que traeremos a distintas personas a comentar y dar su opinión sobre temas relevantes de la esfera política y económica. He de aclarar que las opiniones que se den por parte del invitado normalmente no serán compartidas al 100% por mí, pero son opiniones que considero interesante escuchar y comentar, ya que aportan perspectivas diferentes sobre los temas tratados. También he de decir que esto no es un debate ni nada similar, sino una especie de entrevista o conversación en un tono relajado y de diálogo. Al final del vídeo, además, habrá una serie de preguntas rápidas que seguro serán interesantes. Y como último, antes de empezar, decir que podréis acceder directamente a las distintas partes del podcast en la descripción del vídeo. Bueno, sin más, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado que inaugura esta sección y con el que vamos a hablar de la independencia de Cataluña. Bienvenido, Santi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Un placer estar aquí. Vale, pues vamos a empezar ya con las preguntas. La primera, evidentemente, es una pregunta así un poco general, que quiero que respondas más o menos brevemente. Y la pregunta es, ¿ha de ser Cataluña independiente y por qué? Es una pregunta directa. Pragmáticamente, a corto plazo, yo creo que sería muy malo, tanto para Cataluña como para España. La situación es muy compleja y a día de hoy me da la sensación de que estamos en un punto de no retorno entre Cataluña y España. Entiéndase España como no Cataluña. Pero es muy difícil contestar. Es muy, muy difícil. Y ya te digo, pragmáticamente a corto término no lo veo muy bien. ¿Por qué crees que es una situación de no retorno? Porque se ha enquistado muchísimo la relación. Socialmente. Sí, sin duda. Sin duda. Ha habido muchos factores, se ha metido mucha mierda en medio y ha separado muchísimo a gente que ha tomado puntos de vista muy extremos, por un lado y por otro. Y obviamente espero que sí que haya un retorno, pero a día de hoy me cuesta ver cómo después de estos últimos 3-4 años que ha habido cosas tan duras, porque realmente ha sido muy duro ver cómo políticos se van a la cárcel, están exiliados, me hace pensar que es complicado poder llegar a un punto donde no haya esa tensión entre Cataluña y España. Si hay soluciones intermedias, yo creo que salimos ganando todos. ¿Crees que hablando solo en el entorno de Cataluña, crees que la población catalana está muy polarizada a este respecto? Polarizada entre España sí, independencia no, dentro del propio Cataluña. Bueno, está claro que se está tratando de entender cuál es el punto de vista de la gente, y cuando preguntas esa misma cuestión, la vas preguntando, vas indagando, tú mismo ya estás tratando de polarizar y de encontrar si la gente está a favor del sí, a favor del no, pues en un punto medio, que también es un punto de vista, es una opinión. Es un tema de debate y tema de actualidad, por tanto se le da más importancia. Puedes decir que sí, que la población está polarizada, y además que estamos hablando de 50% más o menos, que te diría sí a la independencia, más o menos 50% te diría que no. Sin duda hay una polarización muy importante. Vale, bueno, hablando ya desde el del punto de vista histórico, la historia de España y de Cataluña son complejos, como la de la mayoría de países europeos, y se remontan muy atrás en el tiempo. A menudo el independentismo tiene una fecha muy presente, que es el año 1714, y también vemos cómo los libros de historia en Cataluña comienzan su historia de España, aunque no la mencionen directamente, en el siglo XVIII y no antes, no en la prehistoria como el resto de España.
En tu opinión, ¿qué hechos históricos soportan o dan validez a las demandas del independentismo? Bueno, no sé hasta qué punto los libros de historia empiezan en siglo XVIII. Hay un estudio que lo chequeó. Donde estudié yo, estudiamos la historia. Sí que se estudia historia de España, Cataluña. Sí, historia de España se estudia. Historia de Cataluña se estudia aparte, sin duda. Y la pregunta era los factores que pueden haber llevado a nivel histórico a... El año 1714 siempre suele estar ahí. El año 1714, con el decreto de Nueva Planta, es uno de los principales motivos a nivel histórico y a nivel en la educación que se nos da en Cataluña, es lo que se remarca, porque sin duda fue un hecho muy importante. Otro hecho muy importante es cómo las instituciones catalanas han sufrido a lo largo de los años, en unos periodos más, en otros menos. Por ejemplo, en el franquismo, ciertas regiones en España pues sufrieron muchísimo por lo que sabemos del nacionalismo que trataba de inculcar Franco. Y claro, estos hechos pues a nivel histórico refuerzan mucho el sentimiento de independentismo en Cataluña. Uh-huh. ¿Hasta qué punto crees que estos hechos históricos que hemos comentado, bueno, y otros, están tergiversadas o sesgadas simplemente para soportar el relato que conviene a cada parte, tanto a la parte española como a la parte catalana, y también en cada momento histórico en el que se revisan, ¿no? Pues esto es muy interesante y es un tema realmente muy amplio, porque a nivel histórico depende de qué libro leas, vas a tener una lectura u otra. Obviamente, si estás leyendo un libro en catalán, muy probablemente tenga una lectura más partidista de un sentimiento catalán, etcétera, etcétera, que no tiene que decir o no tiene que significar independentismo. Si estás leyendo un libro en otra zona o de otro autor, vas a tener una lectura distinta, y ahí ya estás cogiendo la historia con un enfoque con uno u otro. Y además, algo muy interesante es el motivo histórico dentro del independentismo. Yo creo que era muy importante hasta hace 10 años. El nacionalismo en ese momento era por motivos históricos y era mucho más reducido de lo que es hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos últimos 10 años han sido muy importantes realmente para el independentismo, y sí que hay sentimiento de nación, etcétera, etcétera. Pero lo que te decía antes, que ese sentimiento de ser catalán no tenía que ser o por qué ser quiero ser independentista o independiente. Uh-huh. Pero en estos últimos 10 años hemos cambiado, o se ha cambiado, con los sucesos que han sucedido, el nacionalismo catalán por independentismo. ¿Vale? Es algo que me parece bastante interesante, porque sí que está el factor histórico, pero no era tan malo, o sea, no era un factor malo en un inicio, ser nacionalista. Y acabas de comentar que hay ciertos factores en los últimos 10 años que han llevado a que este sentimiento de ser catalán, que al final es algo que todo el mundo tiene en su región, ¿no? Ser cántabro, ser asturiano, ser de León o de donde sea, ha llevado a que eso se transforme en un sentimiento más de quiero ser independiente, de no quiero España. Así brevemente, ¿qué hechos consideras tú en los últimos 10 años que han llevado a que la población cambie en ese sentido? Pues yo creo que todo empieza con el estatut. Cuando la resolución no es favorable al estatut, cuando además se tocan unos puntos que van a hacer daño, y yo creo que es muy mala gestión por parte primero del gobierno español y luego mala gestión del gobierno catalán también, que es lo que he dicho antes. Ambos gobiernos y ambas gestiones han conseguido enquistar una relación que no debería de estar en el punto que está hoy en día. Digo el estatut y que tocó temas importantes porque tocó el hecho de que Cataluña quería reconocerse como una nación. Sí. Y constitucionalmente esto no era constitucional. No es constitucional. Pero estamos hablando de una constitución de hace 30 años, del 78, ¿no? Uh-huh. Una constitución que se podría ir pensando en renovar ciertos puntos. Pero cuando tú tocas estas cosas, cuando tú dices no en un inicio, lo único que estás generando es que haya un efecto rebote y que la gente, pues si me dices no a esto, pues voy a pedirte un poco más. Yeah. Y luego se dijo que no otra vez, y que no, y llegamos a tener un referéndum que ya no sabíamos si era vinculante o no,
Te sale la policía, ¿qué hace la policía saliendo a la calle? Le está dando importancia al referéndum. Y es como, entre unos y otros se han dado poder, se han dado inercia para generar una situación que a día de hoy, pues, como te he dicho, me parece mala porque a nadie le gusta que las relaciones entre amigos y entre familiares incluso sean malas, que no lo son hoy en día, que se cuenta eso de que en las familias, en la cena de Navidad hay discusiones, se habla, se discute como se discute en todas las familias, las relaciones no son malas, pero siempre hay, pero no gusta que haya ese sentimiento como de tú eres catalán independentista, eso es que odias España. No tiene por qué ser así. Pero obviamente ha habido unos hechos por el medio que han hecho que la relación sea algo más tensa. También vinculado a esto podemos hablar un poco del tema de la educación, ¿no? Al final los estados-nación modernos basan en gran parte su existencia al monopolio público de la educación. Controlan la hegemonía cultural para justificar su existencia y darle cierta épica o cierto relato histórico, ¿no? La población catalana ha pasado por muchas fases a lo largo de su historia, pero el sentimiento independentista, goza de más apoyo que nunca. ¿Hasta qué punto crees que el control de la educación por parte de las autoridades catalanas ha influido en la cantidad de apoyo que tiene el independentismo actualmente? Pues mira, yo no sé hasta qué punto ha cambiado la educación en Cataluña en los últimos 15-20 años. Yo creo que la educación más o menos ha sido siempre la misma. ¿Qué quiero decir? Las horas de clase que estaban en catalán hace 15 años eran las mismas que se están dando a día de hoy o quizá hace un par de años. A donde voy es, Cataluña parte desde una posición donde tiene que conservar su cultura, tiene que conservar sus tradiciones y, muy importante, su lengua. Y esa lengua parte en una desventaja muy, muy grande con el castellano, que se habla en todo el mundo. Enciendes televisor, castellano, en todos sitios se habla castellano. Entonces estás partiendo desde una base donde tienes que hacer un esfuerzo para mantener esa cultura y esa lengua. ¿Qué pasa? Que como han sucedido todos estos eventos estos últimos años, lo que he comentado antes, que lo que antes era un nacionalismo positivo, ahora se está convirtiendo en independentismo. Pero no creo que la educación haya cambiado realmente. Es simplemente lo que ha sucedido alrededor ha hecho que se vea desde otro prisma, desde otro punto de vista. Creo que has tocado un tema interesante en el tema del idioma, porque al final no solo la historia común o la cultura común hace a un Estado-nación, o se intenta hacer a un Estado-nación, sino una lengua común, ¿no? Y sí que es verdad que hay países en los que se hablan varias lenguas, Canadá, por ejemplo, Suiza, que lo comentábamos antes, etc. Y estos países no llevan la lengua como arma nacionalista. Y quizás ese fue el problema del franquismo, utilizar el español como arma nacionalista para imponer unos valores nacionalistas del Estado-nación español, que luego al final las lenguas periféricas de España o las lenguas de distintas autonomías han dicho, pues ahora vamos a hacer nosotros lo mismo, ¿no? Y vamos a utilizarla como herramienta o como arma de nuestro propio nacionalismo. Cuando no debería ser así. En realidad podrían coexistir distintas lenguas, ¿no?, debajo de un mismo territorio, y que cada uno conserve, igual que conservamos distintas culturas o tradiciones en distintos territorios, podríamos conservar distintas lenguas sin que esto tuviera que ser un caballo de Troya para introducir un nacionalismo forzado a otra gente, ¿no? Entonces, pasando un poco al tema filosófico, ¿crees que el derecho a autodeterminación o de secesión tendría que estar reconocido en la Constitución? Yo creo que la Constitución debería cambiar. No sé hasta qué punto y cómo se debería reconocer tal derecho. Escapa de mis dominios saber cómo debería gestionarse de la mejor manera. Pero yo creo que deberían, ya no sé, bueno, obviamente constitucionalmente deberíamos ser más modernos, deberíamos estar más adaptados al siglo XXI. A nivel de referéndum, a nivel de derecho de autodeterminación, y yo creo que donde tendríamos que estar hoy en día es permitiendo a la gente dar su punto de opinión, su punto de vista. Vale. No, es simplemente eso. Por poner un ejemplo. No sé si te he respondido, perdón. Sí, más o menos sí. A ver, por poner un ejemplo, Liechtenstein lo tiene reconocido.
un cantón, una región de Liechtenstein se puede independizar si se vota mayoritariamente, creo que es 2/3 de su población lo consideran así. ¿Tiene que votar todo el país o solo la región? No, solo la región, Pues estamos en lo que hemos hablado antes, que estamos en un punto donde Claro. las cosas están muy complicadas para llegar, o sea, para gestionarlo de ese modo. Más allá del punto de vista práctico, evidentemente la Constitución española no permite esto. Pero vamos a ir a un punto más abstracto, más filosófico. Es decir, ¿realmente consideras que un territorio puede tener el derecho de secesión per se dentro de un país? Y claro, aquí entramos en un debate más de fondo, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede secesionar? Es decir, imagínate que yo o Cataluña decide secesionarse, pero igual no lo decide enteramente y se crean regiones que luego se secesionan a su vez de Cataluña para adherirse voluntariamente a otro país. Claro, bueno, ya o a salió. transcripción, ¿no? Ya salió cuando. Lo de Tabarnia, ¿no? Exacto, eso te iba a comentar, ya salió eso y al final puede llegar a un nivel ridículo. Mira, es un tema donde realmente no te puedo decir filosóficamente quién debería estar tomando esa decisión. Porque puedo ver los puntos a favor de ambos casos, ¿no? De que claro. Tiene que votar todo el país, tiene que votar toda España o tiene que votar solo Cataluña. Porque obviamente si tiene que votar toda España, los catalanes que queramos la independencia, no la vamos a lograr o no la van a lograr nunca. Claro. Así que realmente me sería difícil decirte. Es complicado porque en realidad, por comentar un poco más, es un tema que en filosofía política tiene mucho recorrido, por el sentido de que al final un país, ¿no?, se arroga el monopolio de la violencia y por tanto la potestad para mandar a sus ciudadanos dentro de un territorio arbitrariamente determinado, en cierto modo. Entonces, claro, tú si caes dentro de este territorio tienes que adherirte a las leyes que te impone ese Estado. Correcto. ¿Y por qué no puedes tú secesionarte de las leyes que te impone ese Estado como individuo? No sé, como comunidad, exacto, evidentemente también, en tanto en cuanto una comunidad es un grupo de individuos. Exacto. Es un tema que realmente daría para hablar días y días, porque se va muy, muy de las manos hasta qué punto puedes llegar a sentirte identificado o incluso con dónde estás, claro, dónde has nacido. Bueno, antes comentabas que había ciertos comportamientos por parte del Estado español que no habían ayudado, que habían convertido esa visión nacionalista o de pertenencia catalana a una visión independentista, es decir, pertenencia catalana, no solo eso, sino catalán sin España, en ese sentido, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que estos mismos comportamientos no van a replicarse de igual manera en una futura Cataluña independiente? Dentro de Cataluña, que haya, claro, es decir, que haya algún territorio que quiera... No solo esto, sino en el sentido de decir, a ver, porque por ejemplo muchas veces desde el independentismo se apunta a ciertos errores de la democracia española que son ciertos, es decir, pues, falta de independencia judicial, falta de separación de poderes, corrupción, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto? Y se dice, bueno, por esto y por más nos queremos independiar del Estado español. ¿Qué pasaría si una Cataluña es independiente? ¿Crees que eso no se daría en una Cataluña independiente de igual manera? Es decir... La lectura que hay que hacer aquí es corrupción, para empezar corrupción, porque es uno de los temas más importantes que a veces achaca. Bueno, mira, nos hacemos independientes y la corrupción que se la queden los españoles, ¿verdad? Pero todos sabemos que corrupción también hay en Cataluña. Claro. Nadie está libre de pasar por ahí. Entonces, sabiendo eso, que la gente siga queriendo votar y o ser independiente, es muy significativo. Porque sabiendo esto, sabiendo que a corto plazo va a ser muy duro para España y para Cataluña sobrevivir económicamente, y aún así la gente quiere votar y quiere quizá ser independiente. Eso es muy interesante. Hay mucho más detrás. Eso no sería más un reflejo de que es algo puramente emocional, exacto, en lo que no media la razón. Exacto. Y de inercia, y de malas gestiones, y de momentos de tensión que te llevan a un punto de decir, voto que sí, y a la mierda, hablando en plata. Y por eso te digo que sí, que se puede replicar, sí, pero es que la lectura tiene que ir más allá. La lectura el movimiento es muy emocional en estos últimos 10 años. Si tú metes a políticos en la cárcel, la estás liando, porque fíjate cómo sale la gente a la calle. Y además también déjame decir que
como catalán me siento muy, muy orgulloso de lo bien que lo hemos hecho los catalanes saliendo a la calle de manera pacífica en situaciones de muchísima tensión. Siempre hay altercados, siempre hay cuatro tontos, pero yo creo que es digno de admirar como con tantísima tensión, tantísima emoción, como la gente salía a la calle tratando de pacíficamente mostrar nuestro punto de vista. O, bueno, ya te digo, no quiero posicionarme en sí o no, pero obviamente, y personalmente, para mí ha sido muy emocional. Ha habido muchos momentos donde sí, 100%, momentos donde no, ojo, seamos racionales, pensemos bien. Sí, a veces parece como un leap of faith, ¿no? En plan, dar un paso al unknown, porque dices, ya estoy tan hasta la polla que ya voy a donde sea con tal de cambiar. Exacto. Y ni me pregunto si va a ser mejor o peor, simplemente quiero cambiar. Exacto. Hay mucha gente, yo creo, bueno, yo no hablo en nombre de nadie, pero creo que hay muchísima gente que está un poco en ese punto de sí, me siento catalán, pero no es que no me sienta español, pero oye, pasando lo que está pasando, ¿sabes qué? A la mierda, probamos y no va a ir bien los primeros años, pero bueno, quién sabe, quizá dentro de un tiempo, pero el leap of faith, es que lo explica muy bien. Sí. Bueno, cambiando un poco ya a temas más de organización política, a veces, la historia del federalismo está en ocasiones ligada al independentismo, ¿no? Sobre todo por el lado de Esquerra Republicana en sus comienzos, como un partido federalista español. ¿Qué sistema político crees que impediría tensiones independentistas? Muy complicado de decidir. O que las minimizasen en ese sentido. Sí, bueno, la idea en los últimos años era tratar de dar un poquito más con el estatut, se trataba de dar un poquito más de autonomía, pero es que se dijo que no. Entonces, yo creo que hubiera sido, a nivel práctico, a nivel tanto para España y Cataluña, hubiera estado muy bien dar cierta autonomía, dar un poquito más de autonomía a Cataluña, porque la venía pidiendo para rebajar tensiones. No sé qué sistema político funcionaría mejor, rebajaría tensiones, no lo sé. ¿Crees que el modelo del País Vasco y de Navarra, que tiene su propia hacienda y más competencias delegadas que Cataluña, sería un modelo interesante para que funcionase? Yo creo que sin duda, dada la situación actual, Cataluña... mira, hemos hablado del punto de no retorno antes. Yo creo que si se empieza por ceder a Cataluña más autonomía, cederle una hacienda propia, etcétera, etcétera, puedes conseguir rebajar cierta tensión, que la gente vuelva de ese punto emocional al punto racional y pensar, no estamos tan mal, además tenemos nuestro propio autogobierno, no nos podemos quejar y formamos parte de un país pues más a nivel de comercio, o sea, formas parte de una unión mayor. Yo creo que sería interesante. Pero estamos en un punto complicado para volver atrás y donde hay la mayor fábrica de independentistas es el gobierno central español y hay gente que está muy, muy cómoda con eso, y los independentistas de corazón, los de hace 15 años, quieren que el gobierno español haga las cosas mal para tener argumentos. Claro. O sea, que al final un modelo más federalista en el que haya más soberanía en las comunidades autónomas, tal y como están descritas ahora, y no tanto en el gobierno central, sería un modelo, bueno, evidente, para mí mejor, porque más descentralización de decisiones es siempre mejor, porque los ciudadanos pueden votar con los pies, pero también desde el punto de vista catalán rebajaría muchas tensiones. ¿Tú crees de gente que está un poco en el punto intermedio, ¿no? Entre el sí y el no? Sin duda te llevas a esa gente a lo que te digo, a la parte racional y minimizas la parte emocional. No sé cómo reaccionarían otras comunidades, porque entonces quizá habría un poco la pelea esa de si le has dado tanto, a mí no me estás dando tanto. Claro, evidentemente. Eso sería un problema que podría surgir por otro lado, pero... No, surge seguro, o sea, eso tendría que ser para todos o para nadie. Bueno, para nadie durante un tiempo, digo. Porque ahora el País Vasco tiene algo similar y es más o menos un equilibrio estable el que se ha creado, pero en cierto modo pues por la distribución del voto en España, de cómo funcionan las elecciones y todo el sistema electoral. Y tampoco creo que sea un equilibrio estable en el tiempo, porque al final va a crear
una cierta sensación de que el resto de las comunidades, ¿sabes? Como de que quieren más, que ellos también quieren lo del País Vasco. Sí, yo creo que comunidades como País Vasco, como Cataluña, siempre van a pedir más. Por historia, e historia reciente, sobre todo, pero por historia te van a pedir más. Desde un punto de vista más práctico y dándole un poco de caña a los asquerosos políticos, ya sabes que en este canal les tenemos mucho aprecio, el independentismo comenzó fuertemente, tú lo has dicho, ¿no? Estos últimos 10 años sobre todo, desde 2010, 2011, 2012 quizás. ¿Hasta qué punto crees que esto puede ser un movimiento despertado y manejado de arriba a abajo? Es decir, por puro interés político y circunstancial, por quizás dar una dicotomía, esto que se lleva tanto ahora de elecciones plebiscitarias, ¿no? De decir, vótame, Brexit sí, Brexit no, vótame, independencia sí, independencia no. También como arma de negociación frente al gobierno central para ir adquiriendo competencias o para salir ganando un poco en el reparto de fondos autonómicos. ¿Qué opinas? Es que hay una cosa que has dicho que es muy interesante y es la de una votación a un partido político o para la Generalitat en este caso. Has comentado la del Brexit. Estamos votando para el gobierno de Cataluña y en época de pandemia y nos centramos en los partidos de sí y los de no. Claro. Y nadie se preguntaba cómo quieren gestionar la pandemia. Eso a mí me parece espectacular. Y dice mucho de cómo los políticos van a donde pueden sacar más votos. Sí, realmente. Es un framing effect. Al final, si haces que la gente decida entre sí no, algo binario, es mucho más sencillo que te leas el programa y empieces a distinguir entre distintos grises, ¿no? Muchísimo. Claro. Y ya también es interesante, tema que hemos comentado alguna vez, lo de el sí, pero el sí tiene muchos colores. Pero bueno, estamos votando el sí, da igual. Tú votas sí, da igual que votes el sí de la izquierda de todo o el sí de la derecha. Tú votas sí. Y al final, hostia, que podemos tener un problema luego, ¿no? Esto está guay. Por otro lado, me hablabas de cómo los políticos usan eso. Bueno, ahí queda claro, pero también el caso del actual Junts PDeCAT, lo que era antes Convergencia, cómo se han movido por el espectro de nacionalismo a independentismo ha sido también, yo creo que dice muchísimo, y además en esos 2 últimos años donde hemos visto que ha aumentado mucho los números de independentismo en Cataluña. Yo creo que inicialmente los Artur Mas, Puigdemont y compañía no querían, en el fondo, no querían la independencia de Cataluña porque se les podía venir un marrón muy importante encima. Pero lo que hemos hablado de emociones antes, yo creo que hubo un momento con Puigdemont donde toda Cataluña, y me incluyo, estábamos muy agitados y muy tensos. Y yo creo que ahí había un componente de heroicidad. Y cuando Puigdemont esos 8 segundos o 18, de épica, sí, no sé cuántos segundos fueron, anunció la separación unilateral y tal de Cataluña, yo creo que ahí hubo un punto de épica, de heroicidad, sí. y olvidarse un poco de que estaban haciendo eso en un inicio para ganar votos, adeptos, etc. Pero bueno, cuando antes decía que hemos llegado a una situación complicada y tal, yo creo que lo que te he dicho, muy mala gestión, y al final los que gestionan esto son los políticos, ayudados por medios de comunicación, claro, que no hacen ningún favor, pero ningún favor, porque yo trato de ser lo más neutro y estar en el punto medio posible y tratar de ver las opiniones desde todos los puntos de vista, y alucino, porque una manifestación, depende de dónde saques la información, han ido 500.000 personas, y en otra, si lo sacas de otro sitio, te han ido 2 millones. Sí. Y me parece lamentable que estemos... esto pasa con todo, pero bueno, que ha sido muy, muy importante para que hayamos llegado donde estamos hoy. Que al final la política, yo creo que mucha gente se equivoca cuando analizan la política como algo que es para ayudar a la gente o para dirigir. La política es una lucha de poder y solo se puede entender como una lucha de poder, y su análisis ha de centrarse en eso, en la lucha y mantener el poder, en conseguir alcanzar, mantener y ampliar el poder, y es así. Y
Al final es una pena porque muchas veces se generan ciertas sensaciones de arriba abajo que luego al final la gente de verdad siente cosas por ello y se les genera el entorno y el relato adecuado y se les va de las manos. Al final ellos quieren crear algo que creen que les va a dar votos al corto plazo y al final crean un monstruo que no pueden controlar. Fíjate, es interesante también el momento en que los presos políticos o políticos presos, déjame que diga presos políticos. Luego hay una pregunta. Déjame, en mi opinión, déjame que diga presos políticos. Sin ánimo de ofender a nadie, pero qué interesante es cuando esa gente va a la cárcel, estás realmente uniendo, o sea, estás liquidando el hueco o el espacio que hay entre el pueblo y el político. Te lo estás cargando. Y esto, a nivel de independentismo, o sea, España no debe conseguir eso. Que los convierte en mártires, en cierto modo. Exacto. Realmente, una persona ya no va a pensar en, bueno, son políticos, quieren esto, poder, etc. No, coño, que se han ido a la cárcel. Que quizá tengo que hacer yo algo también. Y estás generando un sentimiento de unión, que en este caso iba en contra de España, muy, muy grande. Eso fue una muy, muy mala gestión. También es verdad que es una situación complicada para España en ese sentido, porque tienes que elegir entre Guatemala y Guatepeor. Es decir, tú tienes una gente que se ha saltado la ley a todas luces y tú tienes que decir, o bien hago vista gorda y les dejo que se salten la ley, por lo tanto, a ver qué precedente sienta eso, sobre todo con el País Vasco, el problema que ha habido con ETA durante muchos años, etc. O les uso como ejemplo y aplico el peso de la ley, aunque no se aplicó realmente entero por el cambio de la fiscalía y tal, aplico el peso de la ley y les convierto en mártires, en efecto, y uno a la gente que está en esa causa en contra de mí. Pero fíjate que se compara, y eso, se compara ETA con... Yo No, o sea, entiendo en tu caso no, pero mucha gente lo comparaba, ¿no? Y dices, hostia, no han matado a nadie. No, pero porque les viene el miedo, yo creo, en el sentido de crear algo similar a lo que fue ETA. Sí. La solución hubiera sido gestionarlo mejor antes. No, claro. Llega un momento de referéndum, yo lo que hubiera hecho es votar. Si no vais a ir a ningún sitio, no vais a conseguir nada, no tenéis reconocimiento, votad si queréis. Y estás no dándole importancia como a un niño pequeño. Si no le das importancia, va a parar de quejar al final. Y va a buscarlo de otro modo, eso sí, se va a intentar de otro modo, pero en ese momento estás dándole muchísima más importancia. Y ya le va bien a Cataluña en este sentido, de que lo vean internacionalmente, de que la policía ha salido con el barco de Piolín y todas estas cosas. Va bien que lo vea. Es el mejor escaparate para Cataluña, exacto. está claro. ¿Ves realista, ahora ya yendo a un plano práctico, ya para terminar con unas preguntas grandes, ¿ves realista la posibilidad de la independencia en el sentido operativo a día de hoy? Es decir, ¿cómo se estructuraría políticamente una Cataluña independiente? Y también, aparte de esto, ¿cómo se resolvería la lucha de poder que hay entre grupos independentistas con ideologías tan dispares? Porque, como hemos comentado antes, tenemos desde el antiguo CIU hasta la CUP, que la CUP querría implantar pues, un sistema marxista-leninista en Cataluña y la CIU pues, una socialdemocracia nórdica, yo qué sé. Sí, eso es sin duda uno de los problemas que se encontraría Cataluña, que no sé cómo se solucionaría. Lo único que tengo claro, y un tema que quizá no hemos tocado, es que no habría rey. Que esto es otro punto de unión, es un voto más, o sea, ser republicano, pero... Exacto, es un inicio, es un algo en común por lo menos, que ya está bien encontrar un punto en común entre todos los partidos, ya lo que hablamos, que hay un rango de opiniones políticas distintas en el sí, pero por eso lo es menos verdad, pero al final digo, pasar de la monarquía que tenemos hoy en día, una monarquía parlamentaria, que no pinta nada, a una república es algo más estético que práctico. Pero era un tema que quería tocar claro. Y como catalán... Sí que es verdad que es como lo que dices tú, es el esqueleto que une a todos los independentistas, ¿no? En ese sentido. Y hemos hablado de historia también, y eso es algo que es otro de los motivos. Hemos hablado de distintos motivos, ¿no? Y sucesos que han pasado, que han llevado aquí. El tema de la monarquía y lo mal que lo están haciendo. O sea, ya la monarquía en sí ya deja un poco que desear, ¿no? Bajo mi punto de vista.
el esquema en sí. Pero o sea, además lo mal que les está saliendo todo, o que lo están haciendo todo, aún es peor. A nivel político, yo creo que ahí habría un problema. Porque hemos dicho que se está votando sí, pero no se está... Pero es que ese sí es muy amplio, es muy amplio. Yo no veo la independencia ocurriendo. Yo no creo que la vea. Por tanto, es algo que tampoco no me quita el sueño por la noche. Que operativamente es un nightmare, o sea, cualquier político que le tocase llevar eso adelante con la negativa de la Unión Europea, el reconocimiento de casi nadie en el mundo, básicamente, o de nadie, y demás, yo creo que sería logísticamente muy, muy complicado de llevar adelante. Totalmente lo que te decía antes, a corto plazo puede ser muy, muy duro para los catalanes una independencia, y para los españoles también, sí, pero para los catalanes se sufriría muchísimo, porque no hay un modelo. Claro. Y creo que los políticos podrían hacer un esfuerzo, o creo que lo harían, pero hay distancias insalvables. No. Lo que has dicho de no puedes juntar a CUP con la antigua Convergencia o Junts PDeCAT. Bueno, muy bien, pues ahora vamos a hacer unas preguntas así relámpago, ¿vale? De sí o no, de esto, de lo otro, que creo que van a quedar bastante bien, ¿vale? Y ya luego pues despedimos todo. A ver, empezamos con lo más importante de todo, ¿vale? ¿Barça o Español? Hostia, Barça. Barça sin duda. Y de hecho te diría, esta pregunta debería ser Barça o Girona. O Girona. Vale, independentismo, ¿sí o no? Derecho a expresar la opinión de la gente. Puigdemont, ¿fugado o mártir? Mártir. ¿España nos roba? Y a todos. No, a Cataluña. No solo España. Vale. ¿Presos políticos o políticos presos? Presos políticos. ¿Embajadas catalanas, sí o no? Sí. ¿Cristóbal Colón o Cristófor Colom? Me gusta tu pronunciación. No es un tema el que tenga... Ya no es interés, es bueno... no lo sé, queda en la historia, que cada uno lo tome como quiera. El 27 de octubre, ¿golpe de estado, sí o no? 27 de octubre fue un día muy raro. Si te lo puedo contestar así, mejor. Vale. ¿Modelo vasco para Cataluña, sí o no? No. Vale. Y por último, ¿Messi se va o se queda? Yo creo que se va. Esta es la más dura de todas. Esta es muy dura. ¿Se va aunque haya ganado la Laporta? Es que... me lo preguntas la semana pasada y te digo que se va. Ayer Laporta y lo que dijo... Laporta yo creo que puede convencerle. Bueno, pues nada, esto ha sido todo el podcast de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto? Perfecto. Bien. Muy bien. ¿Te ha gustado? Sí. Me ha gustado. Vale. A mí también, la verdad. ¿Quieres comentar algo para terminar? Sí. Nada, tocar un poco el tema del idioma. Que se está hablando últimamente del meter más horas en la educación en castellano, catalán, y que es un tema que creo que es muy importante porque lo hablo con distintas personas y veo puntos de vista muy distintos. Y lo estaba hablando el otro día con unos amigos en Cataluña y nos fijábamos en cómo de difícil es gestionar Cataluña en sí y decir tantas horas de castellano en todas las regiones por igual. Hay regiones que son muy distintas. Miras el eje de Barcelona, el área, se habla muy poco catalán. Te vas a Girona y se habla muy poco castellano. Entonces, gestionar estas situaciones me parece complicado, pero también me parece el comentario que escucho últimamente de la educación debería ser en castellano, mucho más castellano, catalán o pocas horas. Me parece arriesgado decir eso porque catalán, lo que te he dicho antes, y perdona que me repita, pero parte en una posición de desventaja muy importante. Hay que conservarlo porque no podemos permitirnos que nos pase como el gallego en un tiempo y hay que tener mucha conciencia de eso.
Solo decir esto. No, me parece bien. Yo es que en realidad me parece un atropello que la educación se decida centralizadamente y por los políticos. Yo creo que cada uno tendría que elegir la educación que le pareciera la mejor para él o para sus hijos, que para eso tiene la patria potestad los padres, y en ese caso que eligieran entre distintos modelos, tanto de idioma como de modelo de aprendizaje. Pero bueno, eso sería otro tema a debatir. Y así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias, Santi, por estar aquí. Yo creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos hablado. Y nada, gracias a todos. Chao. Si os ha molado el vídeo, dadle a like y compartirlo con vuestros amigos. Cualquier sugerencia de nuevo vídeo que os ocurra o otras movidas, dejadla en los comentarios. Y si queréis más vídeos sobre actualidad política o economía, lejos de la corrección política mainstream, suscribiros al canal. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Chao.